Soy Brian Chappell y, de acuerdo a Alistair Begg, aquí tenemos a los 4 jinetes del Apocalipsis. Pero mi gozo es preguntarle a los profesores sobre la naturaleza de la predicación de Cristo del Antiguo Testamento. Y voy a empezar con Tim Keller, que ya empezó a predicarnos a Cristo del Antiguo Testamento. Porque es cuando escuchamos el Evangelio de conexiones maravillosas en el Antiguo Testamento, nos conmueven, pero también nos asustan un poco. ¿Por qué nos conmueven y a veces nos atemoriza escuchar tremendas verdades del Evangelio que brotan del Antiguo Testamento? Yo creo que como predicador y como cristiano, como oyente, mi esposa dice, si no les das a Jesús, es como una leccioncita de la escuela dominical. Pero cuando mencionas a Jesús, ya no nada más es una clase, es un sermón. Si no mencionas a Jesús, no van a adorar, no van a ser impulsados a adorar. Pero hasta que llegamos a Jesús, les estamos dando solo información que se pueden llevar. Pero cuando les damos a Cristo, está siendo transformado ahí mismo. Estás percibiendo algo, viendo algo que no habías percibido antes. Y te dices, ¿por qué me preocupo tanto? ¿Por qué me siento tan culpable? Y ahí Dios te cambia inmediatamente. Eso es lo más grandioso. Y otra razón es porque nos atemorizamos un poco porque el Señor Jesús no es un león domesticado. O cuando, como Moisés en la zarza ardiente, nos sentimos atraídos, pero a la vez temerosos porque estamos en la presencia del Dios viviente. Y porque tú eres tan bueno para hacerlo, eres como Él. Si vemos Génesis, el Espíritu que se mueve sobre la faz de las aguas, Jonás en el agua, Jesús también moviéndose en las tinieblas que el agua representaba. Cuando yo predico a Cristo, eso lo aprendí de un maestro hace muchos años. Tenemos que aprender el tema global de la Biblia para predicarlo así. ¿Y por qué no? Por ejemplo, ¿por qué no hablamos de que en Apocalipsis ya no hay otro mar? Y yo digo, pero es verdad, ¿por qué no mencioné que en Apocalipsis ya no hay mar? Porque el mar, el agua que representaba el caos, pues ya no existe en Apocalipsis. Now, Don, when he's talking about those intercanonical connections, yeah, you do get credit now. Ahora le voy a preguntar a Don Carson. Cuando tú hablas de predicar a Cristo del Antiguo Testamento o de predicar centrados en Cristo, ¿a qué te refieres exactamente? No. If you push that sort of way of looking at things hard enough, then every word that comes along or every phrase, you're trying to find some sort of Christological connection. And what happens when that's pursued is lo que debemos hacer es tratar de What I mean instead is that de tener en cuenta que Dios fue el que tejió toda la Biblia. Y Dios ha tejido estas historias.
Y si, find out where you are y si on that nos, trajectory, y si you'll find that we nos all end up with fijamos Jesus. bien de en qué They really parte de do. todo el They tejido really vamos a do, estar, even from Old vamos a Testament life. encontrar el hilo que So siempre that nos, if you're nos preaching on a passage conecta a that Cristo. mentions the temple, Por ejemplo, en Ezequiel, and the glory is leaving cuando the temple. What, you can just talk about the la glory gloria leaving the está temple, and we abandonando shouldn't el leave that, or templo, else the glory might leave us, or something like that. And it's podemos just hablar de localized. algo muy But it local. becomes a La gloria time de Dios also dejó where el you templo. could take 5 or 10 minutes and Pero begin to podemos trace out tratar the de tabernacle temple theme right through de the ver whole Bible. What cómo, is it about? cómo esa What enseñanza is está a this about? través de This is toda la about Biblia, cuando God, the Dios holy estaba God, en mediating el sinners through the tabernáculo, en el means that he has desierto ordained. también, They cómo involve Dios sacrifice and a mediating se, priest and so on, so on. se You can dignó a start venir a tracking it out, morar entre su pueblo. relating some of the accounts. For example, when O Solomon cuando Salomón dedicates dedicó the el temple, templo the y la glory gloria comes del down and the Señor priests lo themselves have to llenó. leave. This is the place where Es el God lugar donde manifests Dios se himself. And now God manifestaba. is Y ahora que abandoning Dios the lo temple. abandona en Ezequiel, So that when Nebuchadnezzar wins, it's not because God wasn't strong enough. This is God's judicial debemos darnos judgment cuenta on que his es people. The un temple is more juicio than de Dios masonry. sobre su pueblo. I'm hearing different themes. Let me go one stage farther than that. And then by the time you get to chapter 11, Y God then says that he will be a Dios sanctuary Dios for the people nos ha dicho in que Él iba a exile. ser So the un real santuario para sanctuary su is not pueblo where en the el masonry is, but exilio. where God is. And eventually you can talk about Porque the restoration Ezequiel of the se temple and all escribió that. desde el Eventually you exilio y hear a Dios les voice estaba on the dando a streets of entender que Jerusalem Él saying, iba a "Destroy ser this su temple in 3 santuario, su days, I'll lugar raise it de again." But he refugio, wasn't speaking of the temple, he was porque speaking of his el body. templo fue So suddenly you've got a destruido. whole trajectory. The ultimate El, meeting place el between lugar God and supremo sinners para is encontrarnos Jesus con Dios in his death. es Cristo. Destroy this temple, Y por and eso in 3 Cristo days I'll dijo, raise it destruyan again. este And then templo y en 3 eventually you días get yo all lo the way to reedificaré. the new heaven and the Porque new earth with el Mary templo stops era Psalm un, 9. I saw no un temple in símbolo that de city, for the Cristo. Lord God Almighty and Porque the el Lamb lugar are donde its temple. reside And la you've got an gloria de entire Dios es en trajectory Cristo that y in the la mind manera of de, el God, lugar donde in nos the writings of encontramos the con biblical Dios es authors, en Cristo y does por make medio a de straight Cristo. line all the way through to the gospel. And there are 20 or 30 of those Y hay really major Hay intercanonical muchas trajectories and another trayectorias 60 or en el 70 Antiguo minor ones. Testamento que nos And to get muestran those esto. in place not only holds your Y Bible tenemos together que tener un theoretically, conocimiento no it solo enables teórico you de la to Biblia, track sino que out in tenemos que biblical encontrar las categories categorías themselves all the bíblicas way que to nos Jesus conducen a and make Jesús en whole todo el syntheses Antiguo that are Testamento. dealing with Christ the King, Christ the Cristo temple, es el Christ the templo, Passover, Cristo es Christ the nuestra Lamb, Pascua, and so on, Cristo so on, es so on. nuestro So you're getting sacrificio. these, be careful, I don't know if sub-themes is the right word. There's these various trajectories Sí, Yes. hay estas that are leading to a trayectorias central que nos target, llevan which we al, sometimes say is al the large blanco, big story. la The big historia story más is being grande filled que se out by está lots of contando, chapters that, que while a seeming veces different, are all parecen moving in a similar diferentes trajectory. historias, pero todas se Crawford, se what mueven is en the la big misma story as you dirección. understand it? I mean, if you're trying Y to find the si tratamos de overarching encontrar theme into which all these trajectories el are tema pointing, what do global you de todas identify as estas the big historias, story? ¿cuál es? Well, I think Tim said it. It begins with us understanding Debemos the whole of the entender Bible. la Just where it's totalidad de la going. Biblia, Alistair said it a hacia few dónde moments nos ago, lleva. you've got to read it from the Y es end muy bueno back leerla de and understanding what God is atrás, doing throughout all of human history. de It's atrás against that hacia backdrop. I adelante, think it was Spurgeon that said, "You del find in fin the hacia el text the scarlet principio para thread and you entenderlo run todo y to the vemos que cross." todo conduce hacia And I la think cruz. in that sense, Y- we preach from Y the así vamos a wholeness of the estar story of predicando redemption. la totalidad de la historia de la redención, de todas las escrituras. Cuando yo tengo esa orientación al estudiar y al predicar, yo no voy a violar el texto, porque ese es uno de los problemas que yo he visto con algunos pastores que tratan de encontrar a Jesús en cada versículo del Antiguo Testamento. Pero a veces es algo manipulador hacer eso, porque puedes violar la integridad del texto. Tenemos que usar una buena exégesis, una buena hermenéutica para no cometer esos errores. Pero el trasfondo global siempre nos debe conducir hacia Jesús. Y debemos tener en mente siempre la redención completa. Cuando el texto dice, no robarás, ¿por qué no es suficiente? No robarás. ¿Por qué no es suficiente? No robarás. Porque el sermón sería muy cortito si eso fuera todo lo que yo iba a decir. But you mean, why do you need to say Jesus?
¿Por qué debo incluir a Jesús aún en un texto como ese? Lo que yo quiero animar a todos a que hagan es que no empiecen con la pregunta, tengo que llegar a Jesús, tengo que llegar a Jesús. A lo mejor vamos a tratar de concentrarnos en qué significa robar, porque no es fácil definir qué significa robar. Porque, por ejemplo, si lo defines como el que toma lo que es tuyo, tenemos que definir por qué está mal eso. Yo una vez me puse a estudiar esto y me tomó más de 2 horas nada más definir qué quiere decir no robarás. Y a medida que te vas más a fondo, vas a toparte con preguntas que requieren más que fuerza de voluntad. Mis categorías a veces no están muy bien alineadas, pero lo que a mí me ayuda es ciertos símbolos o ciertas tipologías, como dice él en Colosenses 1:16, todas las cosas fueron creadas por Jesús. La Biblia dice que todo fue creado, que todo lo creó Jesús y todo le pertenece a Él. Todo es para la gloria de Jesús. Y esa sería una manera de hablar de no robarás y relacionarlo con Jesús, no robarle gloria, no robarle lo que es de Él. O cuando hablamos del Espíritu Santo, que se le da a los que creen ¿en qué? Pues en Jesús. Lo que tú advertiste es muy cierto. El peligro que debemos llevarnos es que debemos reflexionar siempre sobre el contexto. Yo tengo un celo profundo de que ustedes vean todo lo que rodea a un pasaje antes de que extraigan lo que les gusta y se pierdan de lo más importante. Y aquí yo, por ejemplo, hablaría muy a fondo de tú no robarás. Al escribir cada palabra, no robarás, el Señor te va a mostrar aspectos importantes de ese mensaje. Like what? No, I'm sorry. Tim, when I teach Cuando yo that verse, thou shalt not steal, enseño de ese versículo, no robarás, a veces puedes llegar a una mala conclusión sobre ti mismo, a la conclusión inescapable de que yo he sido un ladrón, que delante de un Dios santo yo he sido condenado como ladrón. Si esa es la conclusión a la que llego, y cuando hablamos de predicar a Cristo del Antiguo Testamento, yo tengo la impresión de que Cristo no nomás dice, yo no robé, tú no robes, y sé una buena persona como Jesús. ¿A qué te refieres con predicar a Cristo desde el Antiguo Testamento? ¿A encontrar la expiación, la obra redentora de Cristo en cada pasaje? ¿O solamente a mencionarlo de pasadita? ¿O te refieres a que solo lo que Cristo hizo puede ayudarnos a transformarnos para obedecer pasajes como esos? ¿Debemos encontrar la expiación en todos los pasajes? Si tú ves ese mandamiento, no robarás, pues tienes que preguntarte,
que la ley se dio después de que los liberó de Egipto, ¿verdad? Y, y ahora, ¿qué debemos ver? Debemos ver a Jesús, que Él es el que dio la ley, pero también es el que cumplió la ley. Y voy a decir una palabra que a lo mejor suena como una mala palabra teológicamente. Y podemos decir, punto 1, ¿qué es robar? ¿Qué significa robar? Punto 2, tú eres un ladrón porque todos hemos robado algo. Primero lo definimos y luego traemos convicción sobre las personas. Y el tercer punto podría ser, esto es lo que debes hacer. Y el cuarto es, no lo hagas. Y el quinto es, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo puedo encontrar una manera de cambiar? Muchos de nuestros sermones nos enseñan algo que no es el punto principal, pero nos enseñan otros puntos que también son importantes. Y hasta que nosotros descansamos, por ejemplo, en lo que Cristo ha hecho por ti, tú ya no vas a querer robar. Aquí la única manera en la que podemos predicar la ley y en la que evitamos que la gente se desespera es comunicarles cómo Cristo es el que nos perdona de todo eso, y como todos tenemos la tendencia a querer obedecer para ser aceptados, y cómo vemos que Cristo nos libera aún de esa tendencia al legalismo. Don, I'm going to press a little bit, because when I said, are you really saying find the atonement, you gave me a little nod, kind of knowing we're in an issue Cuando here. les pregunto que si debemos encontrar la expiación en los pasajes del Antiguo Testamento, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo vamos a tratar de revelar a Cristo de esos pasajes? Si hay un Dios soberano que se está revelando, también debe revelar cuál es nuestra condición humana. Cuando tú hablas de predicar a Cristo o predicar el Evangelio del Antiguo Testamento, ¿a qué te refieres? Déjenme decir algo más amplio antes de contestar tu pregunta. Una de las cosas importantes es ver cómo los autores del Nuevo Testamento citan a los escritores del Antiguo Testamento. ¿Cómo llegamos a Cristo? Bueno, vamos a empezar con un lente diferente. ¿Cómo los autores del Nuevo Testamento citan al Antiguo? Estudiemos eso, porque entre más lo estudio, más me impresionan ellos en cuanto a la riqueza de lo que nos enseñan. A veces es un modelo, a veces en Hebreos 3, la gente que salió de Egipto, pero que todavía no están en la tierra prometida. Ahí se nos enseña, tú persevera. Y en el capítulo 4 se nos pone, por ejemplo, el reposo. Cuando Dios les dice, nunca van a entrar a mi reposo a los que no creyeron. Pero eso es después de que ya estaban en el desierto y deberían haber entrado. Y habían incluso entrado por medio de Josué, pero no les dio reposo, el reposo definitivo el Señor. Entonces, ¿cuál es el reposo definitivo cuando Dios les dice, no entrarán en mi reposo? Dios reposó en el día 7. Y hay una relación entre el día del séptimo día, el día del reposo del séptimo día, el reposo del día de reposo del sábado y el reposo que Cristo nos da. Cuando trabajamos más y más con las diversas maneras en las que los autores del Nuevo Testamento manejan los pasajes del Antiguo Testamento, nosotros vamos a aprender a manejarlos de la misma manera. Entonces, una manera de manejar no matarás, no robarás, es el que robaba ya no robe más. ¿Por qué?
It doesn't always have to be along that particular logical axis. It could be from the other end, as it were. That's a New Testament way of handling it. And so you can Porque keep podemos multiplying multiplicar these las things so that instead maneras of en las having que one template podemos that is traer pushed over la everything, relevancia del there are Evangelio many a templates los that are pasajes del actually Antiguo Testamento mandated by Scripture to y get cómo us to podemos Christ with a much richer permitir diversity que nos and conduzcan a text Cristo. feel to it than is done by an imposed template. Yes, John. Yeah, just that reference to let him who steals Esa steal no referencia de more que el que robaba no robe draws más. attention to the fact, and I'm just asking if this is so now, Aquí, that the la question of pregunta, how to ¿cómo preach predicamos Christ a in the Old Cristo Testament del is Antiguo not that Testamento? much different No es from muy how to diferente a preach cómo Christ from the predicar a New Cristo Testament. del Nuevo Testamento. In other words, El que let him roba who no robe steals más, que es steal un no pasaje more. How do you del preach Nuevo Christ from Testamento. that? ¿Cómo predicamos a Is Cristo the desde same ahí? question Pues as es how la you misma preach Christ pregunta from the que cómo lo 10 predicamos Commandments. It's just a de time los 10 factor. mandamientos, de Éxodo If 20. that's the question that's being asked here is, ¿Cómo predico a how do you Cristo preach Christ from a text where Christ is not named? de un texto en donde Then Cristo it's no the se same menciona? question whether it's Ephesians Es lo mismo 4 or que whether si se it's trata de It's a little Exodus more than 20. that. But let me push John, Efesios because 4 it's a great place to go. How is moralizing? I o know it's just cualquier otro semantics here, but it will have a pasaje. important. Ahora, How is déjenme preguntarles, moralizing different than the ¿en necessity of qué preaching difiere morals? el I mean, moralizar we're all going to de say, predicar let him who steals steal no more. a Cristo? Is that necessarily El que moralizing? dice, What's the el que difference roba ya no between robe giving más, people imperatives ¿está out of Scripture, simplemente which are clearly in the moralizando? Old and New Testament, and simply being a moralizer? How can you distinguish those? We must, and at least the way I think we typically use the term Creo que la manera moralize, típica como usamos ese it's término intended moralizar to mean a approach towards es un enfoque living de your tratar de life that vivir is mi vida not, beginning with being forgiven and justified through faith in Jesus, de cierta and manera his que me justifique por lo que yo hago o lo que no hago, en lugar de ver que la justificación viene por la fe y por la gracia. and then through those two, the objective work of Christ, solidifying our standing with God and the Holy Spirit, empowering us, doing what we do in the strength that Y He luego supplies, that cambiando He may nuestra get the manera glory. de actuar, pero con el That's not poder del moralism, Espíritu that's not Santo. moralistic. So that's responding to the Responder a las blessings of the gospel bendiciones rather de than Dios gaining them by our es el obedience enfoque to Christ. correcto, responder a las bendiciones de Dios en obediencia debe ser el enfoque correcto, no tratar de ganarnos las bendiciones de Dios por medio de lo que hacemos. 1 Peter 3. So the decisive belonging to God El is being on my pertenecer side, a is the Dios free gift of God through faith in Jesus es Christ. posible por medio de la fe en Nevertheless, Jesucristo, y cuando ya your future is pertenezco contingent upon a your obedience. Dios. So I wouldn't say either or. I wouldn't want to go there. Yeah, and I wasn't specific. When I said gospel blessings, what I really meant was those of being regenerate, justified, holy before God is based on His work. Not, Y but bueno, having a said lo que yo that, me refería in that era a las status bendiciones now, de Dios de ser in order that regenerado, we de be ser blessed, there is an justificado, expectation no that bendiciones if you are faithful to your materiales spouse, there are presentes. expected blessings of God. There are blessings on your family. And I mean eternal blessings. Yeah. You know, that you say A to the los justificados justified that those les who do decimos, such things, you say this to a justified person, those who do such los things que will hacen not enter the estas kingdom cosas of no heaven. heredarán el So you reino say de to your Dios. justified people on Sunday morning, if Si you tú sleep andas around cometiendo and, adulterio treat y God as tratas a though Dios he como were si no not fuera your tu God Dios, indefinitely, right on in, pues you no won't vas, go to no heaven. vas a entrar al reino de You're Dios, not justified. You will porque prove has yourself demostrado not to have que been no eres de elected. Dios. Thank you. Very helpful. Crawford, when I hear these Cuando wonderful escucho a estos scholars eruditos talk hablar about how there can be these what they call de canonical estos- ties, these de trajectories, and they pick up estos something mentioned in the Old Testament and show me how it's mentioned again in the New interconexiones Testament in canónicas. this wonderful trajectory. I kind of Yo nod and digo, say qué that's maravilloso, wonderful. pero But I'm going to know there's going to be vast Pero hay portions muchas of the Old porciones Testament del that Antiguo are not Testamento que no se re-mentioned in the New mencionan en el Testament. Nuevo Testamento. As you think about those being places that we Y cuando excavate nosotros escarbamos gospel en esos truths, lugares, do you have sense of how you approach those where there's ¿cómo lo not this hacemos New cuando no hay Testament una referencia o explicit un echo? eco How do you still en preach el the Nuevo gospel in a place Testamento de where it's not algunas echoed in porciones, the de New muchas Testament porciones del explicitly? Antiguo? Well, even if it's not echoed explicitly, we Pues still aunque know no, the whole no story. tengan un eco So it all explícito, stands under the sabemos shadow la of the historia. cross. Y la The historia cross is the sabemos theme que of se trata everything de that la we cruz. do Y and todo everything lo that que we say. digamos, It's like the wallpaper on your computer. It's the todo lo que backdrop digamos against es every message simplemente that I preach. algo que debe And so, tener in that sense, referencia o although the relación con specific la text, and cruz. you have to deal with it with its integrity, Lo que se what's being diga said there, it always is seen over against
lo God's debemos theme in ver human history. contra el So you, in trasfondo that sense, there's not a global text in the de scripture la that you historia de can la get away redención from the cross. que nos And I think presenta it's la incumbent Biblia. upon us as gospel preachers to Y make debemos that connection with honor and hacer esa affection, as I conexión said siempre. before. So Toda la Biblia se trata I see the cross de la as historia de la hovering over every redención. single text Y in esa the scripture. redención There's se a way realizó that por I medio think, de the way Jesucristo, that de we su should obra think as preachers redentora. in exploring that passage. Todo nos debe Thank you. That's very helpful. relacionar de alguna manera a There are eso. times when those who Hay enter this veces conversation cuando that tenemos we want the conversaciones gospel to be como present estas, throughout the whole of Scripture. We want to have queremos Christ que Cristo evident sea from muy evidente every desde text. cualquier Now, in ways texto. that you described, that we Y begin to empezamos be a part ser of what seems to be parte almost a de un secret club, where we un know the club secret secreto, handshake, and there's this code donde- somehow we've memorized to get donde Jesus out of everywhere. And people ya feel hemos like memorizado this cómo is a está certain Cristo arrogance presente that en we see ciertos things lugares that y other vemos people don't see. cosas que otros no Are ven. there imperatives in Scripture that are driving you Hay to do this? I mean, is this mandamientos just de la Escritura is this que just philosophy of the moment? mandan a hacer Or fad of esto, the moment? o eso es toda una Or are there filosofía actual things in nueva Scripture o this is que está de driving me to moda, say, o this es is una actually the moda, mandate o of es algo que Scripture se nos to manda find en la out how palabra, these texts are el taking que us to encontremos understanding how a Christ is Cristo being y revealed. prediquemos a Cristo de toda la Biblia. Well, almost all of us who push this Christ-centered preaching or El preaching predicar a Christ from Cristo all de toda la Scripture, Escritura obviously one of the classic texts is what Jesus did es with the una disciples enseñanza at the end of clásica Luke. que Jesucristo le dio a And I don't sus think I don't- discípulos. I've looked at that repeatedly, where you know he not only tells the Él no solo people en on the el road camino de to the Maús road les to explicó Emmaus, todo. you didn't know how to read the Bible Les enseñó Christocentrically, you cómo should know. leer la Biblia desde una manera And it's pretty cristocéntrica. amazing. And then, of course, he does the same thing with the disciples afterwards. Y He shows eso them lo hizo how con los all the discípulos. scripture, and of course, it even mentions the law, the Él menciona prophets, que you toda know, la the Escritura, Psalms. la ley, It's all about los Jesus. salmos y los profetas se trataba de Él. Some people Todas will las argue, Escrituras well, it can't hablan de all be Él. about Jesus, but it does seem like Él he's habla de talking esa that way. manera. And I have to tell you, I mean, Don is was Y very right in saying, if you si actually analizamos analyze how cómo the New el Testament Nuevo writers find Testamento Jesus in se the Old refiere al Testament, Antiguo it's Testamento, va a ser amazing. There is asombroso no que no hay formula. una fórmula. Sometimes they, I mean, wouldn't you say, Don, No hay they- una there are fórmula. some places where it does look like an allegory. It does look like they're getting awfully close to just saying, this reminds me. Pero a veces la manera Other como times lo it seems to hacen be es more of the theme, like, casi you know, como si he's the dijeran, final y a temple. propósito So- esto me so there recuerda a isn't a Jesús, formula, y but esto it que seems se to be había clear escrito that the nos New Testament recuerda a writers nuestro were affected Señor by that- por esto y that por esto. seminary intensive that Entonces Jesus gave to eso his fue una disciples enseñanza in clara those que 40 nos days, dio saying, you've got to learn how to read the Old Cristo. Testament as being about Y, me. I y see Él that. lo I dejó say- muy claro and que you el might say Nuevo the New Testamento, el Testament, Antiguo Testamento se trataba de references Él. that a lot of us more literalistic people find puzzling. Y a veces esto nos Well, puede, it nos shows puede to me that they intrigar learned that porque from no lo Jesus himself. captamos. That's my On the mandate. puzzling side, I mean, Don, just an illustration you gave before, you mentioned Jericho. Okay. Por ejemplo, So Jericho, the people of Israel go into Jericó. the promised land, God delivers Jericho, and they kill Y absolutely en everybody. Jericó Dios mata a Isn't Jesus todo wonderful? mundo menos a Rahab y a su familia. ¿Dónde está Jesús Now, ahí? is the Bible constructed so as to lead to Jesus La by every Biblia story está positively leading that redactada de way? tal manera que Or nos are va a there, how do I conducir say, a are there Jesús aún en disconnects? esas Are there dead historias? ends? Are there road ¿O hay signs that say, don't señales, go hay, this way? hay I know that señales, may not anuncios be one that you would en choose. el But camino de la sometimes Biblia it's que nos rightly dicen, figuring no out te the vayas por puzzle. aquí, no te vayas por To say allá? sometimes there are ¿O definitive hay signs from señales God muy saying, claras you know what, if everyone does what's right in his own eyes, that doesn't work? I mean, are que there nos times that we're getting the negative señales signals as well positivas y as the señales positive negativas ones? que nos apuntan a Jesús? Not only No the solo hay negative señales signals, but in the case that you negativas, just mentioned, the hay señales judicial hasta signals. judiciales. There is a fairly Hay una widespread assumption suposición in muy amplia evangelicalism that God in en the el Old mundo Testament cristiano is que el Dios del Antiguo meaner Testamento than es in the New más Testament. malo que el del Nuevo Testamento, So más if you cruel. mention one of these instances where people get wiped out, yeah, but that's the Old Testament. We Y, don't have to y la worry about gente that dice, today, thank you. ay, Dios mató a toda esa gente. Whereas Ah, pero eso in fue en el point of Antiguo fact, the Testamento. Dicen, ya reality no nos is, tenemos que you read preocupar a de eso. chapter like, Pero si vamos, por ejemplo, a Revelation Apocalipsis 14, where people are thrown into the donde winepress of se God's lanza a wrath la and gente trampled al underfoot until their blood rises to the lagar height de of a la horse's ira de bridle Dios, for 200 pues también miles. vemos ahí Now, thank you for that blessing. algo muy Yes, duro but de it's parte de important. Dios. It is important. It is important to see it so that that makes sense of a passage Por like ejemplo, Romanos 3, where justice has not yet been meted out in the Old Testament. So all those judgments in the Old vemos Testament, including the que hubo judgments in which juicio de entire parte de peoples Dios en Romanos 3.
no solo en el Antiguo Testamento. Los paganos sí fueron juzgados y fueron muertos. Y a veces este asunto de un juicio final nada más se puede resolver de dos maneras: o que Cristo nos haya justificado y librado de Él, o que seamos lanzados al infierno, los que rechazaron a Cristo. Ahora hay gente que trata de ver a Jesús como un poco más amable que el Dios del Antiguo Testamento. Far more extensive, comprehensive, and complete judgment, where our only alternative is Jesus Y tenemos que himself. tener presente que nuestra única manera de escape de ese juicio que se ve no nada más en el Antiguo Testamento, sino que también se ve en los Evangelios y en el Nuevo Testamento. La única manera de escape es Jesucristo y su obra redentora. El amor de Dios se revela a lo largo de toda la Biblia y cada vez lo vemos en mayor amplitud, pero también el juicio se nos va dando mayor claridad para ver el amor de Dios y el juicio a aquellos que rechazan ese amor. Pero tenemos que creer lo que dice Cristo. Lo que Cristo dice acerca del Evangelio, acerca del infierno, perdón. Son pasajes terribles sobre destrucción y juicio que Cristo mismo mencionó. Yo a menudo escucho, entonces, gente me dice, si hablamos de Cristo siempre, de toda la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, todos los mensajes van a ser parecidos, todos van a escucharse como si fuera el mismo mensaje. Y vamos a estar escuchando lo mismo y lo mismo semana tras semana. ¿Cómo les respondemos a ellos? No lo creo porque si somos fieles al texto, va a ser que tu presentación del Evangelio relacionada con el pasaje que escojas sea algo fresco, porque vas a tratar con lo que el autor te está dando en ese pasaje. Y vas a luchar con la aplicación de ese pasaje. Y las aplicaciones a veces son multidimensionales. Si trabajamos y si no somos flojos en nuestra preparación, vamos a poder presentar mensajes que son ricos en diversidad y que son fieles al texto y que están vivos y relevantes. A veces separamos cómo predicamos y cómo nos acercamos a las Escrituras para nuestra propia santidad personal. Pero predicar a Cristo debe ser algo fresco y apasionado que nos debe afectar tanto en nuestra vida personal como en presentar un mensaje a la congregación. Nosotros debemos aprender a celebrar la cruz siempre que prediquemos. A veces cuando yo le enseño esto a mis estudiantes, les digo, vamos a entrar a esta discusión y lo que terminamos haciendo es debatir metodología. Caemos en debates sobre la metodología y olvidamos el propósito de retar a las personas a enamorarse más del Salvador, a ver a Cristo, a entregarse más a Cristo, a confiar más en Cristo. Even as you're trying to be so faithful to the text, has anything changed in you and just kind of saying that pastoral goal that Crawford was talking about? You're really trying to have people love the Savior more. Cuando les presentamos a Cristo, cuando lo has hecho, me está preguntando John Piper, cuando tú has predicado a Cristo por tantos años, ¿se ha vuelto más vital para ti? The goal of awakening affections has changed. Yo creo que
que algo que a mí nunca se me ha olvidado es que la meta de despertar las pasiones de la audiencia nunca debe estar ausente de nuestra predicación. Debemos tocar la pasión, las emociones, los afectos de los que nos escuchan. Y aquí voy a honrar a Goldsworthy en un libro muy bueno que escribió él sobre este tema. Pero si un musulmán escuchara tu sermón, si un judío escuchara tu sermón y les gustara tu sermón, no predicaste un sermón cristiano. Si un musulmán o un judío escuchara tu sermón y les gustara, no predicaste un sermón verdaderamente cristiano. Eso a mí me llegó muy a fondo y ha hecho que en los últimos 10 o 15 años me haga más cristocéntrico y cruz-céntrico. Porque cuando veo el retrato completo, la gloria de Dios, Él crea el mundo, Él redime el mundo para que su gloria sea vista, sea saboreada, sea proclamada, reflejada. Toda la Biblia se trata de su gloria. Y ahora yo veo que los textos como Efesios 1:6 para alabanza de la gloria de su gracia, 2 Timoteo 1:9, dice que recibimos gracia en Cristo antes de la fundación del mundo. Y luego vamos a Apocalipsis 13, donde hay un libro y un cordero que fue inmolado. Yo tomo una respiración profunda y yo veo la gracia, es la gracia de ese cordero, y la gloria es la gloria de esa gracia de ese cordero. Y eso significa que el universo, el propósito del universo es exaltar esa gloria de ese Dios. Y ese Dios es ese cordero que fue inmolado. Y eso se manifiesta de manera suprema en la cruz. Y hace 20 años yo no enfatizaba, no resaltaba estos aspectos. Hay algunos pasajes que razonamos, que nos memorizamos. Hay otros pasajes duros, como los pasajes que hablan del juicio, y vemos cómo Cristo ha obrado a nuestro favor ahí. Y a la mayoría de mis estudiantes, lo que se les hace más difícil es no contestar a un necio de acuerdo a su necedad. ¿Cómo manejamos la literatura de sabiduría? Job, Proverbios, Eclesiastés. Ahí está el libro de Job, por ejemplo. Ahí hay muchas preguntas sobre la providencia, la soberanía de Dios, la justificación al final. Y a lo largo de todo eso, sabemos que lo que dice Job es clave. Yo sé que mi Redentor vive y mucho de eso nos puede llevar al Evangelio, al verdadero Redentor. Y Proverbios, que nos habla de la sabiduría. Cristo es la personificación de la sabiduría, y Eclesiastés. Pero la literatura de la sabiduría, en Proverbios leemos, por ejemplo, que se personifica a la necedad como si fuera una dama. Y uno de los más sobresalientes predicadores de sabiduría fue Jesús mismo.
con sus parábolas. Él muchas veces enseñaba y predicaba como en el Sermón del Monte: si tú construyes tu casa sobre la roca o sobre la arena. Si la construyes sobre la roca, permanece. Si la construyes sobre la arena, se va a derrumbar. Pero lo que está diciendo ahí es lo mismo que se dice en Proverbios: hay dos caminos, el camino de la necedad o el camino de la sabiduría. Así el Señor Jesucristo dijo: hay dos caminos, el camino de la roca, el camino de la arena. El Señor Jesucristo también usa esos elementos. Hay una polaridad, nada más dos caminos, o este u otro. Si tú te vas a la literatura de la sabiduría y crees que no eres como los demás, vas a terminar como un hipócrita que se autojustifica. O vas a decir: no puedo vivir así, no puedo ganarle a la necedad. Necesito que Cristo sea hecho mi sabiduría, mi justicia, mi redención. Jesús es la sabiduría de Dios. Y no es una categoría intelectual, o no es nada más un discernimiento intelectual, sino es más que eso. Why would I want to? Well, I mean, if I'm preaching the law, I think you answered my question. I mean, it Is wouldn't even the occur answer to me no? to do so. Yeah. It wouldn't have even occurred. But if I were preaching Isaiah, if somebody said to me, "Can you preach Isaiah without going to the New Testament?" I'd say, "What on earth would I want to do that for? I mean, I've got the whole Podemos Bible." predicar de algún libro del Antiguo In fact, that does Testamento raise a much bigger question. sin That incluir a is to say, Cristo, what is sin it that we mencionar do el have Nuevo that the Old Testamento. Testament readers before the coming of Christ had? And we haven't Pues, addressed that. But ¿por qué dice? ¿Para qué quisiéramos hacer eso? Answer your question. Yeah. What do we have that the Old Testament ¿Qué writers tenemos nosotros you que have to remember that los autores del even up to Antiguo the cross, the Testamento apostles themselves no didn't see that the tenían? Messiah would be the suffering Pues servant. aún los profetas y los apóstoles no So that podían when ver que Jesus is in the Jesús tomb, they're not iba upstairs in an upper room saying, "Yes, I can iba hardly a wait till Sunday." resucitar. Los They still don't have it apóstoles together. mismos no sabían, no creían bien, And no you've lo got to habían ask visto why. claramente que él It's iba a there. We resucitar. see it's there. Entonces no But why tenían didn't they see it? el entendimiento que tenemos ahora. That locks into another huge set of parallelisms that I think is really important for Y aquí esto nos lleva a otro grupo de paradigmas que es muy importante que todos los predicadores tengan. Lo que se había predicado, profetizado en el Antiguo Testamento, ahora ya se cumplió en el Nuevo. Lo que se había nada más sugerido en el Antiguo, ahora se reveló completamente en el Nuevo. ¿Y cómo lo juntamos? Pues el juntar eso es la manera correcta de predicar y de enseñar. The other thing to do is to break wisdom down. When I went through Proverbs, it was hard. But El for único example, the lugar only place outside of fuera de Revelation Apocalipsis and Genesis y de where the tree Génesis of donde life se is menciona mentioned is in Proverbs. And where el, does wisdom come from? el árbol de la vida es en Proverbios. I'm just making Proverbios es el único libro donde se Of course, menciona when you el get- árbol de la vida, especially además de Proverbs, Apocalipsis I y mean, de Jesus Génesis. identifies with the wisdom that created the world Y directly. But I was even thinking the poor. In the first, the los early primeros chapters, capítulos talk de about, Proverbios if you work hard, you dice que won't si be trabajas poor. duro If no you're- serás pobre. If you work hard, Si you'll be trabajas well duro, off, and if you are lazy, you'll be poor. So serás it's very- prosperado. this is the Eso es la normal way things manera, are, which is, la manera if you work normal hard, you como won't be las poor. cosas Then you get a little funcionan. bit into the Pero middle of the book, cuando and it llegas a la starts to mitad del point libro out hay that there are excepciones. exceptions. Los, The poor work hard, but oppression los takes it away. pobres trabajan duro, Then pero you los get to the two or opresores les three quitan sus passages cosas. where God actually Y Dios se identifies with the identifica poor. con los It pobres, says, if you con lend los to the poor, you lend to the oprimidos. Lord. If you insult the Si poor, you insultas al insult pobre, the insultas Lord. al Señor. And he really identifies. It's not that Y hard. no es Now, muy somebody difícil might say, I a wouldn't veces do decir, that, yo no you quiero can hacer do it, eso, say, yo no I lo would voy a do it. hacer, pero It's not too hard to see just es to what degree difícil God ver actually did hasta qué identify with grado the poor. Dios se He was born in a identifica con manger. los pobres. And in other words, Tú puedes a can veces sometimes take the tomar themes los inside temas de la the wisdom literatura literature de la and see a sabiduría y trajectory. ver So it's not como just una wisdom. trayectoria. You shouldn't just look No at it as debemos this agarrar la glob of sabiduría como wise algo sayings. aislado, But because they are talking about porque ahí theft se in there, they are habla talking de about sexo, se sex habla and de marriage, which of fidelidad course en gets you el to Jesus. matrimonio, y el matrimonio nos lleva a Cristo y su matrimonio con la iglesia, y hay muchas maneras de
de hablar de Cristo y de predicar a Cristo. Si tú te vas a Efesios 5, y con Ruth puedes llegar a Efesios 5 también. En lugar de ver esta nube como si la sabiduría fuera algo aislado, podemos ver otros temas que nos van a conducir al Señor Jesucristo. No podemos cubrir todo el material en una hora. Pueden ayudarle a la gente por medio de algún libro, algún recurso, algún material que ustedes los animarían y que les pudieran decir, esto me ayudó a mí, esto me iluminó. ¿Qué te ha ayudado? ¿Qué te ha ayudado a aprender a predicar a Cristo del Antiguo Testamento? Ya mencioné a Goldsworthy, pero lo más significativo es recordar de qué se trata todo lo que Dios hace. Todo lo hace para su gloria. Y si vemos que la cumbre de su gloria, el clímax de su gloria es la crucifixión, la cruz. Si sabemos que todo lo que existe es para su gloria y que solo por medio de la obra en la cruz podemos llegar a ver eso y a vivir para esa gloria, vamos a poder predicar a Cristo. First step that was really quite momentous was when I took about 120 hours of lectures from F.F. Bruce. It's not that he was always the most profound theological Yo tomé clases con F.F. Bruce, que era uno de los más profundos teólogos que me ha enseñado. Y la manera como él manejaba la escritura me marcó para siempre. Él se iba palabra por palabra, frase por frase, examinándolo todo de una manera exegéticamente profunda, y eso me ayudó mucho. Entonces les recomiendo los comentarios de F.F. Bruce. What you said, F.F. Bruce's book was called This Is That. I don't know if it's still in print. Yeah, in terms of the Old Testament and the New. Right. Now, since then, I've worked, for years of my life at one aspect or another of how the New Testament uses the Old. Y desde que tomé esas clases con él, me ha ayudado mucho a ver cómo en el Nuevo Testamento se maneja el Antiguo Testamento. There's no doubt about that. Crawford. Yeah, I think there are a number of things, and I would answer it, well, Brian, your book. A mí me ayudó tu libro, Brian. El libro que se llama Christ-Centered Preaching, predicación centrada en Cristo. Pero yo mencionaría tres cosas que a mí me han ayudado. Yo quiero retar a todos a que sigamos leyendo y leyendo a través de toda la Biblia, captando la esencia, la centralidad de Cristo. Segundo, nuestra intimidad personal con Cristo. Entre caminamos en una relación más profunda con Cristo, lo vamos a predicar con mayor autenticidad. Y en tercer lugar, tenemos que mantener contacto con no creyentes y tenemos que mantenernos compartiéndole a los no creyentes el Evangelio, porque eso nos va a ayudar a mantenernos centrados en Cristo y en lo que Él ha hecho cuando tratamos de compartírselos a ellos. Tu libro me ayudó a mí mucho también. El mismo que mencionó el autor anterior, predicación centrada en Cristo. It's surprising how often he has these little nugget insights they're exegetically sound and they're very insightful.
And actually, you know, the 4 volumes by DeGraff, Promise and Deliverance, I picked that up years ago. And when I was still Y yo estoy todavía tratando de aprender cómo hacerlo de la manera correcta. Pero me ayudaron mucho los materiales de Kisner. Series of resources that may help people. So we get it kind of on the tape, just to see. Sidney Greidanus, we've mentioned it before in the conference already. Sola Scriptura, and then Modern Preacher in the Ancient Text. Graham Goldsworthy Está mencionando a los que son buenos recursos. Goldsworthy, Edmund Clowney es otro. Edmund Clowney. Preaching and Biblical Theology. Crawford, what you were saying, some of the pastoral aplicaciones pastorales como las de Jerry Bridges y los puritanos, Walter Marshall. Samuel Bolton, True Bounds of Christian Freedom. Todas estas personas, Jonathan Edwards, and the book we always wished he'd gotten to, the one that he was actually given the assembly had actually given him the authorization to write, but he never wrote that whole Bible. Jonathan Edwards también es otro gran autor que nos va a ayudar. Tim Keller, I mean, you can't say it about yourself, but Prodigal God, Counterfeit Gods, and King's Cross Now, wonderful expressions of this. P&R's series on Reformed Expository Preaching, that commentary series, hay comentarios expositivos que nos ayudan a llevar esto a cabo. Uno de Dennis Johnson, otro de Mike Williams, y hay muchos más, pero les estoy mencionando algunos que son importantes y que muy útiles. Y gracias a todos ustedes por participar en este panel. Ha sido una bendición.